Papacitos y mamacitas, hoy se desata el drama supremo que ni en las mejores telenovelas. Prepárense para el análisis más morborífico que su tía Mona les trae, porque en esta historia tenemos de todo: traición, hipocresía y hasta un colgado que no sabe ni dónde meterse. Por un lado, tenemos a Mr. Doctor, el médico de las verdades, quien no se queda callado y ha desenmascarado a Lambifer Centeno, la reina de las promesas mágicas, esa que asegura que con la escritura puedes adelgazar o hasta resolver tus problemas de la vida, pero sin pruebas. Y por el otro, entra al ruedo nuestro querido Rufo, Ach Mafian TV, quien, con su ya conocido estilo de yo soy la víctima, pretende meterse como árbitro moral cuando su estilo es más escandaloso que un tabla en viernes. Pero mis papacitos, aquí no se salva nadie, porque hoy desmenuzaremos cada detalle de esta novela en 3 actos. ¿Es Lambifer Centeno realmente una charlatana? ¿Mr. Doctor es el único valiente con pantalones para ponerle un alto? 3. ¿Y Rufo está aquí por justicia o por puro protagonismo? Así que prepárense, porque aquí vamos con todo. Este no es un análisis cualquiera. Es el análisis del gran Master Gorilla, el sobrino de su tía Mona que no tiene miedo de decir las cosas como son. Agarren su café, su chismecito o lo que tengan, porque hoy se saborea el drama más grande del momento. Comenzamos, mis amores. El conflicto entre Mr. Doctor y Marifer Centeno ha captado la atención pública debido a las acusaciones de charlatanería dirigidas hacia Centeno y su práctica de la grafología. Mr. Doctor, médico internista y creador de contenido, ha cuestionado la validez científica de las afirmaciones de Centeno, especialmente aquellas que sugieren que la escritura puede influir en la pérdida de peso y en el tratamiento de trastornos como la ansiedad y la depresión. Cuestionamientos de Mr. Doctor. En julio de 2024, Mr. Doctor publicó un video en el que desmentía a Marifer Centeno, señalando que sus métodos carecen de respaldo científico. Criticó específicamente la recomendación de Centeno de utilizar técnicas de escritura para bajar de peso, argumentando que no existen estudios médicos que avalen dicha práctica. Además, expresó preocupación por los libros de Centeno, que afirman que problemas como la ansiedad y la depresión pueden tratarse mediante la escritura, calificando estas afirmaciones de irresponsables y potencialmente peligrosas para quienes padecen estas condiciones. Respuesta de Marifer Centeno. Ante las críticas, Marifer Centeno defendió la grafología, presentando documentos del Colegio Mexicano de Grafología y Criminalística, y destacando que la disciplina es reconocida en el ámbito legal en México. Sin embargo, su defensa ha sido cuestionada por la falta de evidencia científica que respalde sus afirmaciones sobre los beneficios terapéuticos de la grafología. Cite Turn Search en noviembre de 2024. Marifer Centeno interpuso una demanda contra Mr. Doctor por presuntas amenazas, discriminación y apología del delito. Esta acción legal ha generado debate sobre la libertad de expresión y la responsabilidad de los profesionales al difundir información relacionada con la salud mental. Searching, análisis de la situación. La grafología, definida como el estudio de la personalidad a través de la escritura, carece de reconocimiento científico como herramienta terapéutica. Organizaciones como la Asociación Americana de Psicología no la consideran una práctica válida para el diagnóstico o tratamiento de trastornos mentales. Por lo tanto, las afirmaciones de Marifer Centeno sobre los beneficios de la grafología en la pérdida de peso y el tratamiento de la ansiedad y la depresión no están respaldadas por evidencia científica. Por otro lado, Mr. Doctor, al cuestionar públicamente estas prácticas, se ampara en la libertad de expresión y en la responsabilidad de alertar al público sobre posibles desinformaciones en temas de salud. Su crítica se basa en la falta de evidencia científica que respalde las afirmaciones de Centeno, lo que podría considerarse una contribución al debate público y a la protección de los consumidores. En conclusión, la controversia entre Marifer Centeno y Mr. Doctor pone de manifiesto la importancia de basar las prácticas terapéuticas en evidencia científica sólida y de ejercer la libertad de expresión de manera responsable, especialmente cuando se trata de temas relacionados con la salud mental. Desentrañando las acusaciones de Lambifer Centeno, un análisis exhaustivo desde todos los ángulos. ¡Ay, papacitos y mamacitas! Aquí la tía Mona viene con su cafecito bien cargado y lista para sacudirles la peluca, con este caso que cada día se pone más ridículo que ver a Lambifer Centeno intentando pasar su charlatanería por ciencia. Así que agárrense, porque aquí desglosaremos cada acusación que Marifer, o más bien Lambifer, ha lanzado contra Mr. Doctor con un humor negrito y un análisis más profundo que su supuesto conocimiento de grafología. ¡Amenazas! Cuando el te desenmascararé,
Suena peor que un apocalipsis. Lambifer Centeno asegura sentirse amenazada por los comentarios de Mr. Doctor, específicamente cuando él afirma que va a desenmascararla. El problema de la amenaza, según Lambifer. Para empezar, ¿en qué momento exponer las inconsistencias de alguien se convierte en una amenaza? Decir te voy a desenmascarar es como cuando la vecina chismosa dice que va a contar tus secretos si no pagas la tanda. No es una amenaza, es un aviso de que vienen verdades incómodas. Pero verdades al fin. Ejemplo legal. Si esto fuera una amenaza, entonces cada periodista investigativo del planeta estaría en la cárcel por amenazar a los políticos corruptos con exponer sus tranzas. Ejemplo cotidiano. Es como si alguien dijera, voy a revisar los ingredientes de ese juguito detox que vendes para adelgazar. Y Lambifer responde con, me está amenazando con acabar mi negocio. No, querida. Es simplemente gente con sentido común cuestionando charlatanería. El análisis sociológico. Aquí entra el fenómeno del yo soy la víctima, tan típico de personas que, incapaces de sostener sus argumentos, apelan al sentimentalismo para desviar la atención. Lambifer quiere posicionarse como la pobrecita mujer atacada por un hombre malvado, cuando en realidad las críticas se centran en su trabajo y no en su género. Apología del delito, cuando hasta el diccionario de la Real Academia se revuelca de risa. ¿Dónde exactamente está la apología del delito en las críticas de Mr. Doctor? Este hombre se dedica a educar a la gente sobre prácticas poco éticas, mientras Lambifer convierte la crítica en un espectáculo de victimización. Análisis crítico. Carencia de evidencia. No existe ni una sola frase de Mr. Doctor que celebre o incite a la comisión de delitos. Al contrario, sus críticas buscan proteger a la sociedad de engaños disfrazados de ciencia. Analogía divertida. Es como si un chef famoso criticara a alguien que vende hot dogs de soya diciendo que no son comida, y el vendedor respondiera, me estás incitando al odio contra los vendedores de hot dogs. Ridículo. Psicología de la narrativa. Esta acusación no es más que un grito desesperado para desviar la atención. Lambifer utiliza términos legales complejos para aparentar que tiene un caso sólido, cuando en realidad solo está jugando al voy a usar palabras grandes para confundirlos. Discriminación. Cuando criticar es confundido con odio. Lambifer afirma que ha sido discriminada por ser mujer, pero aquí viene el detalle. Las críticas de Mr. Doctor no tienen nada que ver con su género, sino con sus afirmaciones infundadas. El argumento de género. Lambifer intenta convertir un problema profesional en uno de género, apelando a causas legítimas para proteger su ego. Decir que las críticas hacia su trabajo son discriminación es como decir que un chef que odia tu comida también odia a toda tu familia. Por favor, ejemplo claro, imaginen a un ingeniero que construye un puente mal hecho. ¿La crítica sería discriminación porque el ingeniero es hombre? No. El problema no es el género, es la calidad de su trabajo. El intento de victimización. Lambifer se esconde tras su condición de mujer para evitar responder preguntas incómodas sobre la validez de su práctica profesional. Esto es dañino, porque trivializa la lucha real por la igualdad de género. Sociología de la victimización. El discurso de yo soy víctima porque soy mujer se convierte en un arma para neutralizar la crítica. Este tipo de narrativa explota la empatía del público y desvía la atención de las verdaderas preguntas. ¿La grafología es válida? ¿Se están haciendo afirmaciones falsas que afectan a personas vulnerables? Grafología. Entre el arte de las letras y la pseudociencia. Lambifer se presenta como defensora de la grafología, argumentando que es neurofisiológica y que puede ser una herramienta legítima. Sin embargo, su postura cae como un castillo de naipes al aplicar el menor escrutinio científico. La falta de rigor científico. La grafología ha sido categorizada como pseudociencia. ¿Por qué? Carece de evidencia empírica sólida que respalde sus afirmaciones. Se basa en correlaciones subjetivas y no en experimentos reproducibles. Sus supuestas aplicaciones, como curar ansiedad o predecir comportamientos, son extrapolaciones sin sustento, analogías para entender su fragilidad. Ejemplo 1. Decir que la forma en que escribes revela tu personalidad es como decir que la manera en que cortas un pastel indica tus traumas infantiles. Suena lindo, pero no hay nada científico detrás. Ejemplo 2. Es como si un astrólogo dijera que puedes adelgazar porque tu signo zodiacal está alineado con Marte. Bonito para el horóscopo, pero no sirve para nada en la vida real. El engaño de Lambifer. Lambifer mezcla verdades, como que el cerebro controla las manos, con extrapolaciones absurdas para vender su narrativa. Esto es particularmente peligroso porque personas vulnerables pueden tomar decisiones de vida basadas en su asesoría. El trasfondo psicológico de Lambifer. Narcisismo profesional. Lambifer muestra claros signos de narcisismo, necesidad constante de aprobación pública,
incapacidad para aceptar críticas, reacciones desproporcionadas ante comentarios negativos, proyección y victimización. La insistencia de Lambifer en posicionarse como víctima podría ser un mecanismo de defensa para ocultar inseguridades sobre su trabajo. En lugar de reflexionar sobre las críticas, proyecta sus frustraciones en quien la critica. Conclusión preliminar. Lambifer Centeno ha construido un caso débil basado en emociones y manipulaciones, más que en hechos o evidencias. Utiliza el género como escudo, la victimización como estrategia y la grafología como producto que no resiste el mínimo análisis crítico. Su intento por silenciar a Mr. Doctor solo evidencia sus propias inseguridades y la falta de sustento en su discurso. ¿Seguimos desenmascarándola, papacitos? Aquí estamos para profundizar aún más. Desmenuzando el lado oscuro de Lambifer Centeno, un análisis exhaustivo desde todas las perspectivas. Papacitos y mamacitas, aquí la tía Mona viene con su lupa y bisturí bien afilados para analizar a fondo a Lambifer Centeno. Agárrense, porque esto no es cualquier crítica. Vamos a desmontar con humor negro y evidencia ese castillo de naipes que ha construido Lambifer, todo mientras nos tomamos un buen café y nos reímos de sus inconsistencias. 1. Promesa sin sustento, el negocio del humo con letras bonitas. Lambifer asegura que la grafología puede curar problemas tan serios como la depresión, la ansiedad y, para rematar, bajar de peso. Esto es como decir que puedes convertir agua en vino con solo escribir Merlot en un papel. El problema científico. La realidad es simple, no hay estudios clínicos, metaanálisis ni pruebas científicas serias que respalden tales afirmaciones. Lambifer se ampara en términos como neurofisiológico y psicología del color para dar una fachada de validez, pero estas palabras son tan útiles aquí como usar un tenedor para tomar sopa. Ejemplo 1. Prometer que cambiar el color de tu bolígrafo afecta tu peso es como vender calcetines mágicos para correr más rápido. Suena bonito, pero no funciona. Ejemplo 2. Decir que la grafología puede curar la ansiedad es como afirmar que puedes superar un ataque de pánico con un cuaderno y una pluma. Para eso están los psiquiatras, no los grafólogos. Análisis psicológico. Estas promesas apelan al deseo humano de soluciones rápidas, especialmente en temas de salud mental y física. Lambifer explota esta necesidad con discursos que parecen empáticos, pero que en realidad lucran con la desesperación de quienes buscan ayuda legítima. 2. La escuela cuestionada, de institución educativa a circo ambulante. Si algo deja en ridículo a Lambifer es su famosa escuela, que varios exalumnos han descrito como un desastre completo. ¿Qué tipo de institución cobra precios elevados para ofrecer clases desorganizadas y sin certificaciones válidas? Ah, claro, una que no tiene estándares educativos. Las denuncias. Testimonios en redes sociales destacan problemas como instalaciones precarias, clases mal estructuradas, promesas de certificaciones que resultan ser papel mojado. Esto sugiere que la escuela es más un negocio que un espacio educativo. Es como pagar un curso de cocina y que te den recetas de YouTube. Sociología del engaño. Este tipo de prácticas se enmarcan en el fenómeno de pseudoeducación comercial, donde se promete conocimiento especializado sin cumplir con estándares reales. En lugar de formar profesionales, estos lugares crean consumidores frustrados que, con justa razón, terminan denunciando. 3. El uso de influencias, poder, dinero y corrupción. En este capítulo del Culebrón, encontramos que Lambifer no solo se respalda en sus afirmaciones dudosas, sino también en contactos políticos y judiciales. Según testimonios, su madre tiene nexos con el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX y figuras políticas. La manipulación del sistema. Si esto es cierto, estamos ante un posible caso de uso indebido de influencias. Esto no solo desacredita aún más su imagen, sino que plantea dudas serias sobre la legitimidad de los procesos legales que ha iniciado contra Mr. Doctor. Ejemplo práctico, imaginen que alguien lanza acusaciones débiles, pero utiliza contactos en el sistema judicial para amedrentar a su crítico. Esto convierte el debate profesional en una guerra sucia. El impacto sociológico. El uso de influencias en este contexto no solo erosiona la credibilidad de Lambifer, sino también la confianza pública en las instituciones. Si figuras mediáticas pueden manipular el sistema, ¿qué queda para el ciudadano común? 4. El cambio de enfoque profesional, de seria a sensacionalista. Lambifer empezó su carrera en programas serios y políticos, pero ha evolucionado hacia un estilo más polémico y superficial. Esto no es casualidad, es un claro intento de mantenerse relevante en redes sociales. De la credibilidad al clickbait.
Lambifer ha abandonado el rigor y la profesionalidad para abrazar estrategias de clickbait. Cada vez que su relevancia decae, lanza una afirmación más absurda para captar la atención del público. Ejemplo histórico, es como un político que pierde votos y de repente decide salir en TikTok bailando reggaetón. Todo para no desaparecer del radar. Psicología del espectáculo. Esto se enmarca en lo que los expertos llaman la cultura de la notoriedad, hacer lo que sea necesario para mantenerse visible, incluso si eso significa sacrificar credibilidad. En lugar de ser recordada por su trabajo, Lambifer será recordada como alguien que vendió humo con letras bonitas. El humor negro de la tía Mona. Papacitos, todo esto se resume en una frase: Lambifer Centeno no vende conocimiento, vende cuentos de hadas con bolígrafo incluido. Su carrera se ha convertido en un espectáculo donde ella juega el papel de víctima mientras lucra con la ignorancia del público. Y aquí les va un ejemplo con humor ácido. Lambifer diciendo que su trabajo es científico es como si yo dijera que mi café me hace más sabia. ¿Por qué no? Si el café tiene moléculas y las moléculas están en el universo, claramente mi conocimiento es cósmico. Reflexión final, sin concluir del todo. El lado oscuro de Lambifer Centeno no es solo una serie de inconsistencias profesionales, es un ejemplo de cómo el ego, el deseo de notoriedad y la falta de responsabilidad ética pueden transformar a alguien en un personaje de su propia tragedia. Y mientras sigamos analizando este caso, prometo, papacitos, traer más cafecito y sacarles sonrisas mientras desenmascaramos a los charlatanes. Seguimos profundizando. Díganme, mamacitas. Esto apenas comienza. Mr. Doctor, un estilo polémico, pero con sustancia que incomoda a los charlatanes. Mamacitas y papacitos, el gran máster de la polémica, Mr. Doctor, no se anda por las ramas. Aquí no estamos hablando de un tipo que lanza críticas al aire para generar likes, estamos frente a un individuo que mezcla su expertise con un bisturí afilado de evidencia para abrir en canal las inconsistencias de figuras como Lambifer Centeno. ¿Es perfecto? Claro que no, pero su impacto radica en la combinación de argumentos sólidos y un estilo directo que, aunque incómodo, cumple con su objetivo, educar y desenmascarar. 1. Investigación exhaustiva, el cimiento de su credibilidad. Si algo distingue a Mr. Doctor es que no llega al debate con las manos vacías. Antes de criticar, se mete al barro, revisa fuentes, libros y testimonios y presenta todo como en una sala de operaciones, con precisión quirúrgica. Pruebas contundentes. Mr. Doctor no solo señala las inconsistencias de Lambifer, las desmenuza con documentos, fragmentos de libros y relatos directos de personas afectadas. Es como si dijera, aquí está el expediente completo, no soy yo, son los hechos los que hablan. Ejemplo práctico, cuando critica los métodos de Lambifer para curar ansiedad o bajar de peso, no se queda en el aire. Trae estudios científicos que muestran lo que realmente funciona y expone las lagunas en las afirmaciones de Lambifer. Análisis psicológico del enfoque. Este nivel de preparación refleja un estilo de personalidad altamente analítico y orientado a los detalles. Mr. Doctor no critica por criticar, se asegura de que cada palabra tenga un respaldo. Esto le da un peso que sus detractores no pueden ignorar, aunque les incomode. 2. Educación pública, más que un crítico, un divulgador. Aunque su estilo puede parecer agresivo, la intención detrás de sus críticas es clara: educar al público y proteger a las personas vulnerables de caer en manos de charlatanes. El impacto de su contenido. Protección al consumidor de información. En un mundo saturado de gurús y pseudociencias, Mr. Doctor actúa como un faro que guía a las personas hacia información respaldada científicamente. Sus videos son una mezcla de análisis educativo y alerta social. Ejemplo concreto, en uno de sus análisis, señala cómo Lambifer utiliza términos científicos para vender ideas que no tienen respaldo real, como su insistencia en que la grafología es una ciencia capaz de solucionar problemas psicológicos. El ángulo sociológico. El trabajo de Mr. Doctor puede entenderse como parte de un movimiento mayor para combatir el analfabetismo científico. En una sociedad donde las emociones suelen pesar más que los datos, figuras como él ayudan a equilibrar la balanza, aunque eso implique incomodar a muchos. 3. El riesgo de enfrentarse a figuras influyentes. Se necesita más que valentía para desafiar a figuras con poder, contactos políticos y seguidores leales. Mr. Doctor se arriesga no solo a críticas, sino también a represalias legales y mediáticas, algo que hemos visto claramente en el caso de Lambifer. La presión mediática.
Lambifer no ha dudado en utilizar todos los recursos a su alcance para desacreditarlo, desde demandas hasta campañas de victimización. Sin embargo, la respuesta de Mr. Doctor ha sido mantenerse firme y continuar presentando pruebas. Ejemplo histórico: cuando Lambifer mencionó que la grafología es usada por el FBI, Mr. Doctor desmontó el argumento al señalar que esto no la convierte automáticamente en una ciencia válida. Usar algo en investigaciones no significa que tenga un sustento universal, un golpe directo que dejó a Lambifer tambaleándose. El respaldo de su comunidad. A pesar de las acusaciones y el ruido mediático, Mr. Doctor cuenta con una base sólida de seguidores que valoran su trabajo. Esto no solo refuerza su credibilidad, sino que lo protege de intentos de difamación al generar una red de apoyo que amplifica su mensaje. Psicología detrás del estilo polémico. Mr. Doctor no es el típico divulgador que intenta agradar a todos. Su estilo directo, incluso confrontativo, puede entenderse desde un enfoque psicológico como una estrategia para destacar en un entorno saturado de información. El impacto del discurso fuerte. Este enfoque es polarizante, sí, pero también efectivo. Al ser directo y contundente, obliga a su audiencia a prestar atención, cuestionar y, en el mejor de los casos, investigar por su cuenta. Ejemplo práctico: decir que Lambifer es una charlatana puede sonar agresivo, pero cuando lo acompañas con evidencias, la polémica se convierte en un debate legítimo. Análisis psiquiátrico del enfrentamiento. Su enfrentamiento con Lambifer también revela algo interesante: cómo el ego y la narrativa personal chocan con la objetividad científica. Mientras Lambifer apela a emociones y victimización, Mr. Doctor se apoya en datos, un contraste que resalta aún más la debilidad en los argumentos de su oponente. Papacitos, aquí no hay medias tintas. Mr. Doctor podría no ser perfecto, pero es como ese doctor que te dice que necesitas dieta y ejercicio en lugar de darte una pastilla mágica. ¿Incómodo? Sí. ¿Necesario? También. Imaginen a Lambifer yendo al consultorio de Mr. Doctor: Doctor, ¿qué hago para que la gente cree en mi grafología? Y él responde: estudia una carrera científica real y deja de vender humo, mamacita. Mr. Doctor es polémico, sí, pero su polémica tiene sustancia. En un mundo donde la verdad científica a menudo queda sepultada por las emociones y los discursos bonitos, su labor es un recordatorio de que los datos siempre pesan más que las opiniones. Y aunque Lambifer intente desacreditarlo, la evidencia sigue estando de su lado. El papel del público y las redes sociales. ¿La verdad o el espectáculo? Mis papacitos, aquí es donde las redes sociales toman su rol de jurado. No solo son el campo de batalla, sino el espejo donde la verdad y las percepciones chocan. Según la opinión pública, el respaldo a Mr. Doctor es abrumador, mientras que Lambifer Centeno empieza a quedar desenmascarada como una figura que, aunque brilla en la televisión, se tambalea cuando se enfrentan sus palabras con hechos. La percepción pública. Narcisismo y desconexión. Lambifer ha intentado posicionarse como una figura influyente, pero su narrativa muestra grietas profundas. Sus intentos de victimización la hacen ver más interesada en el protagonismo que en resolver las críticas con profesionalismo. 1. Narcisismo evidente. Lambifer proyecta una imagen de autoridad y éxito que muchos interpretan como una máscara para ocultar inseguridades. Este tipo de comportamiento no solo aliena al público, sino que lo hace dudar de sus intenciones. Ejemplo psicológico. Cuando alguien enfrenta críticas legítimas con una actitud defensiva y narcisista, está protegiendo un ego frágil que no soporta el escrutinio. 2. Desconexión con la realidad. El discurso de Lambifer sobre victimización está desconectado de las preocupaciones reales de quienes buscan conocimiento en lugar de entretenimiento. No está hablando a una audiencia educada, sino a personas que buscan respuestas concretas y herramientas útiles. ¿Qué está en juego para ambos contendientes? Para Lambifer Centeno. Lambifer arriesga más que una simple demanda. Este enfrentamiento pone en jaque su credibilidad, su base de seguidores y su fuente de ingresos. Si no cambia su enfoque, corre el riesgo de convertirse en un caso de estudio de cómo no manejar las críticas. 1. Pérdida de confianza. La confianza de su audiencia ya muestra fisuras. Si Lambifer no puede demostrar que sus afirmaciones tienen sustento, podría perder su relevancia mediática. 2. Impacto en su carrera profesional. La imagen pública de Lambifer como grafóloga profesional está bajo ataque. Si el público asocia su nombre con charlatanería, las oportunidades laborales y mediáticas podrían reducirse drásticamente.
Para MR Doctor. Aunque MR Doctor tiene el apoyo del público, este caso tiene implicaciones más amplias que su batalla personal. 1. El riesgo de un precedente negativo. Si Lambifer logra silenciarlo mediante el sistema legal, esto podría disuadir a otros de alzar la voz contra prácticas engañosas. 2. Un impulso a la credibilidad científica. En el mejor de los escenarios, este conflicto posiciona a MR Doctor como una voz clave en la lucha contra la desinformación, fortaleciendo la causa de la ciencia en un mundo lleno de ruido. La psicología detrás del enfrentamiento. Este caso revela una dinámica clásica entre el narcisismo y la evidencia. Lambifer depende de una imagen pública cuidadosamente construida, mientras que MR Doctor basa su autoridad en datos y análisis. 1. El ego frente a los hechos. Lambifer lucha por mantener su narrativa a toda costa. Esto es típico de figuras que no pueden aceptar fallas en su discurso porque hacerlo amenaza su identidad pública. 2. La presión del escrutinio público. Mientras MR Doctor prospera bajo la mirada crítica, Lambifer se muestra cada vez más incómoda y contradictoria, lo que refuerza la percepción de que no puede sostener sus afirmaciones bajo el peso del análisis riguroso. Mis papacitos, este enfrentamiento no se limita a dos personajes. Es una lucha entre la verdad y las falsas promesas, entre quienes buscan educar y quienes priorizan el espectáculo. Lambifer tiene mucho que perder, y si no ajusta su enfoque, este caso podría marcar el inicio de su declive. Por otro lado, MR Doctor tiene una oportunidad única de establecerse como una figura confiable en la divulgación científica. La percepción pública, narcisismo y desconexión. Para comprender plenamente cómo la narrativa de Lambifer Centeno se desmorona ante los ojos del público, es crucial analizar los factores psicológicos, sociológicos y comunicativos que alimentan esta percepción. Lambifer ha intentado posicionarse como una autoridad en grafología y lenguaje corporal, pero su manejo de las críticas ha mostrado grietas que son cada vez más evidentes. Su tendencia a la victimización y al protagonismo en lugar de abordar las críticas con argumentos sólidos revela un patrón que podría ser interpretado como una mezcla de narcisismo y desconexión con la realidad. 1. Narcisismo evidente, máscara de autoridad. El comportamiento narcisista, según la psicología, se caracteriza por una necesidad extrema de admiración y una falta de empatía hacia los demás. En el caso de Lambifer, su constante insistencia en proyectar una imagen de éxito y autoridad parece ser un mecanismo de defensa frente a críticas legítimas. Análisis psicológico. Cuando una persona no puede aceptar fallas o críticas, es común que recurra a estrategias defensivas como el ataque personal o la victimización. Esto se ve en Lambifer al desviar la atención de las críticas hacia su trabajo, y centrarse en cómo se siente atacada como mujer, lo cual, aunque válido desde una perspectiva emocional, no responde a los cuestionamientos específicos sobre sus prácticas profesionales. Ejemplo contextual. Su discurso de victimización no solo no aborda las críticas, sino que también las transforma en un ataque personal contra su figura, desviando la atención de lo que realmente está en juego, la validez de sus afirmaciones sobre la grafología como herramienta científica y terapéutica. Esto es típico de una personalidad narcisista, que prioriza proteger su imagen sobre resolver problemas de fondo. 2. Desconexión con la realidad, hablar sin escuchar. El problema con Lambifer no radica solo en su enfoque narcisista, sino en su incapacidad para conectar con las preocupaciones reales de su audiencia. Su insistencia en que sus métodos tienen valor científico, sin proporcionar pruebas contundentes, muestra una desconexión con las demandas de un público que busca respuestas basadas en evidencia. Análisis sociológico. En la era digital, donde el público tiene acceso casi ilimitado a información, la audiencia exige una base sólida para cualquier afirmación. Lambifer parece ignorar esta tendencia, subestimando la capacidad crítica de quienes consumen su contenido. Este desdén hacia la inteligencia de su audiencia puede erosionar aún más su credibilidad. Ejemplo sociológico. El intento de Lambifer de justificar su trabajo mencionando casos en los que la grafología supuestamente se ha utilizado en instituciones como el FBI no solo carece de fundamento verificable, sino que también desestima el hecho de que dichas instituciones no consideran la grafología como una ciencia exacta. Al recurrir a argumentos exagerados y sin sustento, Lambifer se desconecta de las preocupaciones reales de su público, que busca claridad y no retórica. ¿Qué está en juego para ambos contendientes? Para Lambifer Centeno, credibilidad y sostenibilidad profesional.
El impacto potencial de este conflicto para Lambifer va más allá de una simple disputa pública. En un mundo donde la confianza y la autenticidad son monedas de cambio valiosas, Lambifer corre el riesgo de perder su relevancia si no ajusta su enfoque. 1. Pérdida de confianza. La confianza de su audiencia es un activo que Lambifer no puede darse el lujo de comprometer. La falta de transparencia en sus respuestas y su aparente resistencia a abordar las críticas con profesionalismo generan dudas sobre su autenticidad. Análisis económico y social. En términos económicos, perder la confianza de su público podría traducirse en una caída en la venta de sus libros, una disminución de asistencia a sus cursos y, en última instancia, un impacto negativo en su capacidad para monetizar su marca personal. Socialmente, su asociación con prácticas cuestionadas podría aislarla de círculos profesionales que valoran la evidencia y la ética. 2. Impacto en su carrera profesional. Lambifer no solo arriesga su reputación, sino también la percepción de su trabajo como una herramienta legítima. Si el público empieza a asociar su nombre con charlatanería, las oportunidades en medios y plataformas profesionales podrían desaparecer. Ejemplo sociológico. El caso de Lambifer podría convertirse en un ejemplo clásico de cómo no manejar una crisis de reputación. En lugar de abordar las críticas de frente, ha optado por tácticas defensivas que solo refuerzan la percepción de que sus prácticas carecen de solidez. Para Mr. Doctor, la lucha por la verdad y el riesgo del escrutinio. Aunque Mr. Doctor tiene el respaldo de su comunidad, su enfrentamiento con Lambifer no está exento de riesgos. Este conflicto no solo pone a prueba su reputación, sino también su capacidad para resistir presiones externas. 1. Establecer un precedente positivo o negativo. El caso de Mr. Doctor es emblemático en la lucha contra la desinformación y las prácticas cuestionables. Si logra demostrar la validez de sus argumentos, podría sentar un precedente positivo que empodere a otros a cuestionar figuras influyentes sin temor a represalias legales. Análisis ético. La postura de Mr. Doctor no es simplemente un ataque, sino una defensa de la integridad profesional y científica. En un contexto donde la charlatanería puede tener consecuencias graves para personas vulnerables, su labor adquiere una dimensión ética significativa. 2. Riesgo de desgaste personal y profesional. Enfrentarse a figuras con acceso a recursos legales y mediáticos puede ser una carga emocional y profesional significativa. Si Lambifer utiliza sus conexiones para silenciarlo, esto podría desincentivar a otros críticos a hablar en el futuro. Ejemplo social y psicológico. El apoyo de su comunidad no solo refuerza la posición de Mr. Doctor, sino que también envía un mensaje poderoso sobre la importancia de la rendición de cuentas en un entorno público. Sin embargo, el desgaste emocional de esta lucha podría ser un factor a considerar. Los riesgos para Mr. Doctor, lo que podría perder en esta batalla. Aunque Mr. Doctor ha ganado apoyo público gracias a su postura crítica y su habilidad para exponer prácticas cuestionables, su enfrentamiento con Lambifer Centeno no está exento de riesgos. Este conflicto representa una prueba tanto para su reputación como para la viabilidad de su mensaje en un entorno que puede ser hostil hacia quienes desafían figuras mediáticas. A continuación, se analizan los peligros potenciales que enfrenta Mr. Doctor desde múltiples perspectivas, legales, sociológicas, psicológicas y éticas. 1. Pérdida de reputación, el arma de doble filo de la controversia. La reputación de Mr. Doctor, aunque robusta en su nicho, está bajo constante escrutinio. Su estilo confrontativo, aunque efectivo para captar la atención, puede alienar a ciertos sectores del público, especialmente si se percibe como demasiado agresivo o desconsiderado. Análisis sociológico. La reputación en la era digital se construye rápidamente, pero también puede desmoronarse con igual velocidad. Si Lambifer logra posicionar a Mr. Doctor como una figura misógina o violenta mediante narrativas emotivas, parte de su audiencia podría dudar de su intención, incluso sin pruebas sólidas. Este fenómeno, conocido como juicio por la opinión pública, refleja cómo las emociones y no los hechos suelen dominar las percepciones colectivas. Ejemplo práctico. El caso de figuras públicas que han sido acusadas de manera similar muestra que, aunque posteriormente se demuestre su inocencia, el daño a su imagen puede ser difícil de revertir. Mr. Doctor podría ser etiquetado como una figura polémica cuya credibilidad está ligada a su capacidad para mantener su postura con evidencia. 2. Riesgos legales, la vulnerabilidad de la verdad.
Aunque Mr. Doctor se presenta como un defensor de la verdad, el sistema legal no siempre opera en función de los hechos, sino de quién tiene mejores recursos y estrategias. Enfrentarse a alguien con presuntas conexiones políticas y mediáticas, como Lambifer, implica un riesgo significativo. Análisis legal. El uso de la ley como herramienta para silenciar críticas, conocido como SLAPP, Strategic Lawsuits Against Public Participation, podría ser un arma que Lambifer utilice para desgastar a Mr. Doctor. Estas demandas no buscan justicia, sino intimidar y agotar los recursos de la parte demandada. Posibles consecuencias legales. 1. Costos financieros. Aunque Mr. Doctor pueda tener razón, los costos legales de defenderse en un juicio prolongado podrían ser significativos. 2. Restricciones legales. Una medida cautelar podría limitar su capacidad para hablar sobre Lambifer o temas relacionados, lo que afectaría directamente su mensaje y su contenido. 3. Precedente negativo. Si pierde el caso, se establecería un precedente que podría desalentar a otros críticos de figuras públicas, reforzando un ambiente donde el cuestionamiento legítimo es castigado. 3. Desgaste emocional. El impacto de la presión pública y legal. La presión de estar en el centro de una batalla mediática y legal no solo afecta la reputación, sino también la salud mental. Mr. Doctor podría enfrentar un desgaste emocional significativo, incluso si tiene el respaldo de su comunidad. Análisis psicológico. Las críticas constantes, los ataques personales y la incertidumbre legal son factores que pueden desencadenar estrés crónico, ansiedad y agotamiento emocional. En psicología, esto se conoce como burnout, un estado de agotamiento extremo causado por el estrés continuo. Ejemplo práctico. Figuras públicas que han enfrentado demandas similares han reportado problemas de salud mental como insomnio, pérdida de motivación e incluso depresión. Mr. Doctor, al ser una figura que opera en el ámbito público, podría estar especialmente expuesto a estos riesgos. 4. Alienación de aliados, la percepción de su comunidad. Aunque Mr. Doctor tiene un fuerte respaldo público, existe el riesgo de alienar a algunos seguidores si su mensaje es percibido como excesivamente agresivo o si no logra manejar el conflicto de manera estratégica. Análisis sociológico. Las comunidades en línea son dinámicas y pueden cambiar de lealtad rápidamente. Si el conflicto con Lambifer se percibe como una pelea personal en lugar de una cruzada por la verdad, parte de su audiencia podría sentirse desilusionada. Ejemplo práctico. Enfrentamientos prolongados en redes sociales a menudo derivan en divisiones internas dentro de las comunidades de seguidores. Si Mr. Doctor no logra mantener el enfoque en los aspectos educativos de su mensaje, podría perder el apoyo de aquellos que buscan contenido más orientado al conocimiento que al conflicto. 5. Dificultades futuras para colaborar con otras figuras públicas. El estilo confrontativo de Mr. Doctor podría ser percibido como un riesgo por otras figuras públicas o instituciones con las que podría colaborar en el futuro. Análisis ético y profesional. Aunque la crítica es esencial en un entorno científico y educativo, el tono y la forma también importan. Si Mr. Doctor es percibido como alguien que ataca en lugar de cuestionar, podría encontrar resistencia para establecer alianzas estratégicas o colaborar en proyectos más amplios. Impacto profesional. 1. Percepción de radicalismo. Su estilo directo podría ser interpretado como una falta de neutralidad, limitando su acceso a ciertos espacios profesionales. 2. Reducción de oportunidades. Instituciones académicas o científicas podrían dudar en asociarse con él por temor a conflictos públicos. 6. La paradoja de la autenticidad. Ser verdadero tiene un costo. Mr. Doctor ha construido su identidad pública como alguien que dice la verdad sin filtros. Sin embargo, en un mundo donde las narrativas emotivas suelen prevalecer sobre los hechos, esta autenticidad podría ser un arma de doble filo. Análisis sociopsicológico. Las audiencias valoran la autenticidad, pero también esperan que las figuras públicas adapten su mensaje a diferentes contextos. Si Mr. Doctor no logra equilibrar su franqueza con un enfoque más estratégico, corre el riesgo de ser percibido como insensible. Ejemplo práctico. El desafío para figuras como Mr. Doctor radica en encontrar un balance entre ser fiel a sus principios y manejar el conflicto de manera que no alienen a posibles aliados o a sectores más amplios del público. Enfrentarse a una figura como Lambifer Centeno coloca a Mr. Doctor en una posición precaria.
Por un lado, tiene la oportunidad de ser un referente en la lucha contra la desinformación, pero, por otro, corre el riesgo de perder parte de su reputación, su estabilidad emocional y sus oportunidades futuras si no maneja este conflicto con la estrategia adecuada. Aunque cuenta con un respaldo sólido de su comunidad, su éxito en esta batalla dependerá de su capacidad para mantenerse fiel a sus principios sin descuidar los aspectos legales, emocionales y sociales de la disputa. El papel de Rufo, mafia en televisión, hipocresía y oportunismo en su máxima expresión. Rufo, conocido por su enfoque sensacionalista y por su habilidad para sacar provecho de temas polémicos, no ha perdido la oportunidad de sumergirse en el conflicto entre Lambifer Centeno y Mr. Doctor. Pero detrás de su retórica de darle voz a las víctimas y defender lo justo, se esconde una estrategia de autopromoción que lo posiciona más como un oportunista que como un defensor genuino de la verdad. Aquí exploramos cómo su participación en este caso exhibe una hipocresía evidente y un afán desmedido por el protagonismo. 1. Rufo como el mediador imparcial, ¿un héroe o un hipócrita? Rufo intenta presentarse como un puente entre Lambifer y el público, pero sus acciones contradicen su discurso. En lugar de aportar claridad o profundizar en los aspectos reales del conflicto, utiliza la controversia como un espectáculo más para alimentar su narrativa sensacionalista. Análisis sociológico. Rufo explota la dinámica de la indignación pública, un fenómeno en el que los espectadores buscan figuras que refuercen sus puntos de vista emocionales. Sin embargo, en lugar de facilitar un debate honesto, se posiciona estratégicamente para cosechar vistas y generar engagement sin comprometerse realmente con la verdad. Ejemplo práctico. En su entrevista con Lambifer, Rufo enfatiza un tono neutral, pero la convierte en un espacio para victimizarla y atacar indirectamente a Mr. Doctor. Este enfoque no aporta soluciones ni esclarece las críticas hacia la grafología, sino que refuerza una narrativa superficial diseñada para atraer atención. 2. La hipocresía en su defensa de Lambifer. Rufo critica a Mr. Doctor por su estilo confrontativo, pero su propio historial está plagado de ataques personales, dramatizaciones exageradas y explotación de temas sensibles para maximizar su alcance en redes. Análisis ético. El discurso de Rufo sobre la importancia de proteger a las mujeres y denunciar la violencia de género pierde fuerza cuando consideramos que su canal se ha caracterizado por exponer casos sin verificar completamente los hechos, a menudo causando daño colateral a las partes involucradas. Ejemplo práctico. En otros casos mediáticos que ha cubierto, Rufo ha adoptado un tono agresivo y poco respetuoso hacia figuras públicas, muchas veces sin ofrecer pruebas contundentes. Su repentino cambio de actitud hacia un tono respetuoso con Lambifer parece más una estrategia calculada que un verdadero interés por la justicia. 3. ¿Realmente busca justicia o audiencia? Rufo no se caracteriza por profundizar en los temas que aborda. En lugar de examinar críticamente las afirmaciones de Lambifer o las denuncias de Mr. Doctor, opta por amplificar la narrativa más conveniente para mantener a su audiencia enganchada. Análisis mediático. En el ecosistema de las redes sociales, donde la controversia genera tráfico, Rufo sabe que alinear su contenido con una narrativa emocionalmente cargada garantiza más interacciones. Sin embargo, este enfoque a menudo sacrifica la objetividad y perpetúa la polarización. Impacto en el caso. 1. Refuerzo de narrativas simplistas. Al posicionar a Lambifer como una víctima absoluta y a Mr. Doctor como un villano, Rufo reduce un debate complejo a una pelea binaria que no beneficia a nadie más que a él mismo. 2. Desinformación. Su falta de rigor al analizar los hechos podría perpetuar mitos y malentendidos sobre la grafología y las prácticas de Lambifer. 4. Su interés comercial en el conflicto. Rufo no solo busca relevancia mediática, sino también capitalizar económicamente el interés generado por el conflicto. Sus transmisiones, superchats y otros ingresos derivados de su cobertura muestran que su motivación principal no es la justicia, sino el beneficio personal. Análisis económico. El modelo de negocio de Rufo depende de mantener una audiencia fiel que se enganche emocionalmente con los temas que aborda. Al centrarse en el caso de Lambifer y Mr. Doctor, ha encontrado una mina de oro mediática que explota con entusiasmo. Ejemplo práctico. La inclusión de detalles melodramáticos en su cobertura, como el uso repetido de frases impactantes y el énfasis en lo grave de la situación, demuestra que su interés está más en aumentar la duración de las vistas que en ofrecer una perspectiva equilibrada. 5. Contradicciones en su postura.
Rufo se presenta como un defensor de las víctimas, pero su historial incluye comportamientos que contradicen este papel. Ha atacado públicamente a figuras con argumentos que carecen de sustento y su trato a ciertas personas en el pasado lo pinta como un oportunista más que como un aliado. Análisis psicológico. El comportamiento de Rufo podría interpretarse como una manifestación de un complejo de superioridad moral. Al posicionarse como el juez y defensor de la justicia, obtiene una validación personal y profesional que alimenta su imagen pública. Ejemplo práctico. Su insistencia en resaltar los traumas de Mr. Doctor mientras pasa por alto las inconsistencias en las afirmaciones de Lambifer demuestra que su enfoque no es imparcial, sino selectivo y diseñado para favorecer su narrativa. 6. El legado de su participación. Si bien Rufo podría beneficiarse a corto plazo de la controversia, su falta de profundidad y rigor puede erosionar su credibilidad a largo plazo. Eventualmente, su audiencia podría cansarse de un enfoque que prioriza el espectáculo sobre el contenido sustancial. Análisis sociológico. En un entorno donde la información se consume rápidamente, la autenticidad y la profundidad son cada vez más valoradas. Rufo corre el riesgo de alienar a una audiencia que busca algo más que entretenimiento vacío. Impacto futuro. 1. Desconfianza del público. La percepción de que está explotando el conflicto podría llevar a una disminución de su base de seguidores. 2. Rechazo de figuras públicas. Otros personajes mediáticos podrían evitar asociarse con él por temor a ser vinculados con su estilo sensacionalista. Rufo, con su enfoque calculado y emocionalmente cargado, se ha convertido en un ejemplo perfecto de cómo las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Aunque ha logrado posicionarse como una figura relevante en la discusión, su falta de compromiso con la verdad y su oportunismo evidente lo colocan más cerca de un comentarista superficial que de un verdadero analista. Si bien puede continuar obteniendo beneficios a corto plazo, su participación en este caso podría ser el comienzo de una caída en su credibilidad, especialmente si su audiencia comienza a cuestionar sus verdaderas intenciones. Gato: el oportunismo estratégico de Rufo, una imagen cuidada para el beneficio propio. Rufo, o como preferimos llamarlo en este análisis, el arquitecto del sensacionalismo, es un creador de contenido que ha perfeccionado su habilidad para transformar conflictos en un espectáculo. Sin embargo, detrás de su fachada de defensor de las causas justas y voz de las víctimas, se encuentra un estratega calculador cuyo verdadero interés no radica en la justicia o la verdad, sino en maximizar su propia relevancia y beneficios económicos. Este análisis profundo desentraña las verdaderas intenciones de Rufo, y cómo su enfoque es un arma de doble filo. 1. La fachada del defensor de víctimas. Rufo se presenta como un aliado de las víctimas, un protector que les ofrece su plataforma para darles voz. Sin embargo, su discurso está cuidadosamente diseñado para convertir cada historia en un gancho emocional que atraiga más audiencia. Análisis sociológico. Rufo explota el principio de la empatía social, utilizando temas sensibles como violencia de género o injusticias sociales para atraer a una audiencia emocionalmente conectada. Sin embargo, su interés en estos temas no parece ser auténtico. En lugar de buscar soluciones o promover un cambio real, utiliza estas narrativas como un recurso para alimentar su imagen pública. Ejemplo práctico. En el caso de Lambifer Centeno, Rufo centra su narrativa en presentar a Lambifer como una víctima de ataques misóginos, ignorando las críticas legítimas hacia sus prácticas profesionales. Al hacerlo, desvía la atención de los problemas reales y refuerza una narrativa simplista que le beneficia a nivel mediático. 2. El doble estándar en su discurso. Rufo critica el estilo directo y confrontativo de figuras como Mr. Doctor, acusándolo de fomentar el odio y la violencia. Sin embargo, utiliza un enfoque igualmente agresivo, aunque disfrazado de preocupación emocional. Análisis psicológico. Este comportamiento es un ejemplo clásico de proyección. Rufo atribuye a otros las tácticas que él mismo utiliza, como el uso del conflicto para generar interacción y visibilidad. Su insistencia en posicionarse como un mediador imparcial es una táctica para desviar la atención de sus propias contradicciones. Ejemplo práctico. Mientras acusa a Mr. Doctor de aprovecharse del conflicto para ganar notoriedad, Rufo utiliza su entrevista con Lambifer como una oportunidad para posicionarse como un aliado de las causas feministas, ignorando la falta de evidencia detrás de las acusaciones de Lambifer. 3. La instrumentalización de las causas justas.
Aunque Rufo se presenta como un defensor de los derechos humanos y la equidad, su historial sugiere que su verdadero interés es mantener el flujo constante de contenido polémico que garantice la atención de su audiencia. Análisis ético. El oportunismo de Rufo se hace evidente cuando selecciona cuidadosamente los temas que aborda, enfocándose en aquellos que prometen generar el mayor impacto emocional y controversia. Este enfoque instrumentaliza las causas sociales, transformándolas en herramientas para su propio beneficio. Ejemplo práctico. En el caso de Lambifer, Rufo enfatiza el tema de la violencia de género, pero evita cuestionar las prácticas de Lambifer, incluso cuando éstas han sido objeto de críticas legítimas. Esto sugiere que su interés no es defender la verdad, sino capitalizar un tema que resuena emocionalmente con su audiencia. 4. La desconexión entre intención y acción. Rufo utiliza un lenguaje que sugiere un compromiso con la justicia y la verdad, pero sus acciones demuestran lo contrario. En lugar de investigar a fondo o proporcionar análisis equilibrados, se enfoca en construir narrativas que favorezcan su imagen. Análisis mediático. Rufo representa un modelo de creador de contenido que prioriza el tráfico sobre la profundidad. Su enfoque está diseñado para maximizar el tiempo de visualización y la interacción, sacrificando la integridad y el rigor en el proceso. Ejemplo práctico. En su entrevista con Lambifer, Rufo no cuestiona las inconsistencias en su discurso ni explora las pruebas presentadas por Mr. Doctor. En cambio, se enfoca en construir una narrativa que refuerce la imagen de Lambifer como víctima, ignorando las implicaciones éticas de apoyar prácticas cuestionables. 5. Las verdaderas intenciones de Rufo. El análisis de las acciones y el discurso de Rufo sugiere que su principal motivación es mantener su relevancia en el ecosistema digital. Más que un defensor de las causas justas, Rufo es un estratega cuya prioridad es maximizar sus beneficios personales. Análisis sociológico. La construcción de una comunidad en línea basada en el drama y la polarización es una estrategia eficaz a corto plazo, pero insostenible a largo plazo. Si la audiencia de Rufo comienza a cuestionar su autenticidad, su modelo de negocio podría desmoronarse rápidamente. Impacto a largo plazo. 1. Pérdida de credibilidad. Si su audiencia detecta que Rufo prioriza el sensacionalismo sobre la verdad, su posición como creador de contenido confiable se verá gravemente afectada. 2. Aislamiento profesional. Su enfoque oportunista podría alienar a colaboradores potenciales y reducir las oportunidades de crecimiento. 6. La explotación emocional como motor de su estrategia. Rufo utiliza temas sensibles como la violencia de género y las injusticias sociales no para promover el cambio, sino para alimentar su narrativa. Este enfoque no solo es éticamente cuestionable, sino que también explota emocionalmente a su audiencia. Análisis psicológico. El uso constante de apelaciones emocionales crea una dependencia en la audiencia, que busca en Rufo validación y respuestas a problemas complejos. Sin embargo, esta dependencia es frágil, ya que la falta de profundidad en su contenido limita su capacidad para satisfacer las expectativas a largo plazo. Ejemplo práctico. En su entrevista con Lambifer, Rufo enfatiza repetidamente el impacto emocional del conflicto, pero evita profundizar en las críticas legítimas hacia las prácticas de Lambifer. Esto sugiere que su interés principal no es resolver el conflicto, sino mantener a su audiencia emocionalmente comprometida. 7. Reflexión extendida. Rufo como síntoma de un problema mayor. Rufo es un producto de una era donde la atención y la interacción son las monedas más valiosas. Su éxito no se debe a su compromiso con la verdad o la justicia, sino a su habilidad para manipular narrativas y emociones para su propio beneficio. Desafíos futuros. 1. La creciente demanda de autenticidad. A medida que los consumidores de contenido se vuelven más críticos, el enfoque superficial de Rufo podría volverse obsoleto. 2. La competencia por la credibilidad. En un entorno digital saturado, los creadores que ofrecen análisis profundos y equilibrados tienen una ventaja competitiva significativa. Lambifer Centeno y Rufo, la alianza de las ilusiones. La relación entre Lambifer Centeno y Rufo no es una coincidencia fortuita, sino más bien una conexión estratégica basada en similitudes fundamentales. Ambos han construido sus carreras sobre una narrativa que apela a las emociones, prometiendo una mezcla de conocimiento, ayuda y justicia, mientras sus prácticas levantan serias dudas sobre la autenticidad de sus intenciones. En este análisis, exploramos las razones por las cuales esta alianza funciona tan bien, enfocándonos en cómo ambos explotan la credulidad del público en nombre del beneficio propio.
1. Narrativas emocionales como herramienta de persuasión. Tanto Lambifer como Rufo saben que el poder de las emociones es un recurso invaluable en la era de las redes sociales. Sus discursos están diseñados para generar empatía, indignación o esperanza, utilizando estas emociones como trampolín para sus objetivos personales. El caso de Lambifer. Lambifer utiliza su rol como defensora de las mujeres y promotora de la grafología para posicionarse como una autoridad en temas emocionales y psicológicos. Sin embargo, su discurso está lleno de promesas sin sustento y afirmaciones que carecen de base científica. Esto no solo atrae a una audiencia en busca de respuestas, sino que también la coloca como una figura de confianza para aquellos que no tienen el conocimiento suficiente para cuestionar sus métodos. El caso de Rufo. Por su parte, Rufo adopta la máscara del periodista comprometido con la justicia y las víctimas. Sin embargo, su enfoque se centra en amplificar conflictos y ofrecer un espectáculo que prioriza el impacto emocional sobre la verdad. Aunque se presenta como alguien interesado en ayudar, sus acciones reflejan un interés predominante en mantener su relevancia mediática. 2. Construcción de una imagen altruista. Ambos han perfeccionado la habilidad de presentarse como figuras altruistas, dedicadas al beneficio del prójimo. Esta narrativa les permite justificar sus acciones y ocultar intenciones que, a menudo, parecen estar más orientadas al lucro personal que al servicio público. Estrategias comunes. 1. Posicionarse como expertos. Lambifer se presenta como una profesional en grafología, subrayando su supuesta capacidad para ayudar a las personas a conocerse mejor o resolver problemas personales, aunque sus afirmaciones carezcan de respaldo sólido. Rufo se promociona como un periodista que expone injusticias y ofrece plataformas para las víctimas, aunque rara vez profundiza en los hechos o cuestiona las narrativas de quienes entrevista. 2. Apelar a la vulnerabilidad. Lambifer se dirige a personas emocionalmente vulnerables, ofreciéndoles soluciones simplistas a problemas complejos como la ansiedad, la depresión o incluso el manejo del peso, utilizando la grafología como herramienta mágica. Rufo se enfoca en aquellos que buscan justicia o una voz en medio de conflictos sociales, posicionándose como un defensor mientras se beneficia del drama que él mismo amplifica. 3. La ilusión del conocimiento exclusivo. Tanto Lambifer como Rufo emplean un discurso que sugiere que poseen un conocimiento único o un acceso especial a información que los demás no tienen. Esto crea una percepción de exclusividad que atrae a seguidores deseosos de formar parte de algo revolucionario o privilegiado. El caso de Lambifer. Su insistencia en que la grafología es una herramienta legítima, utilizada incluso en investigaciones criminales, refuerza la idea de que su conocimiento es valioso y práctico. Sin embargo, gran parte de sus afirmaciones son exageraciones o interpretaciones erróneas de la verdadera utilidad de la grafología. El caso de Rufo. Rufo se presenta como alguien con conexiones y acceso a información privilegiada, utilizando términos como revelaciones exclusivas para mantener a su audiencia cautiva. Sin embargo, su contenido suele ser superficial y diseñado para generar polémica, no para informar con rigor. 4. La explotación de la confianza pública. Ambos dependen de la confianza de su audiencia para mantener su relevancia y flujo de ingresos. Sin embargo, esta confianza está construida sobre pilares frágiles, la manipulación emocional y la omisión de información clave. Patrones de comportamiento. Lambifer explota la percepción de autoridad que ofrece su imagen como escritora y grafóloga, aunque sus métodos no estén validados científicamente. Promete soluciones rápidas y fáciles a problemas complejos, una estrategia clásica en los esquemas de estafa emocional. Rufo fomenta la idea de que su contenido tiene un impacto social significativo, mientras su principal objetivo parece ser mantener su audiencia enganchada con narrativas sensacionalistas. Se beneficia del drama generado por los conflictos que él mismo amplifica, en lugar de buscar resoluciones reales. 5. La ausencia de rendición de cuentas. Otra característica compartida por Lambifer y Rufo es su resistencia a enfrentar críticas legítimas. En lugar de responder con hechos y argumentos sólidos, ambos recurren a tácticas defensivas que incluyen la victimización y el ataque a quienes los cuestionan. El caso de Lambifer. Cuando enfrenta críticas, Lambifer adopta una postura de víctima, desviando la atención de las acusaciones hacia su persona y evitando abordar las preocupaciones legítimas sobre sus métodos. El caso de Rufo.
Rufo, por su parte, utiliza su plataforma para desacreditar a sus críticos, pintándolos como enemigos de las causas justas o como individuos motivados por celos y odio. Esta táctica refuerza su narrativa de mártir, incluso cuando su contenido carece de sustancia. 6. Conclusión: una alianza simbiótica. Lambifer Centeno y Rufo han encontrado en el otro un aliado perfecto para sus estrategias. Mientras Lambifer utiliza a Rufo para reforzar su imagen de víctima y desviar la atención de las críticas legítimas hacia sus prácticas, Rufo se beneficia del drama y la polémica que este caso genera, manteniendo a su audiencia enganchada. Implicaciones futuras. 1. Para Lambifer. Esta alianza puede proporcionarle un respiro temporal, pero no solucionará las grietas en su credibilidad profesional. Si no enfrenta las críticas con pruebas y argumentos sólidos, su carrera podría sufrir un declive irreversible. 2. Para Rufo. Aunque esta colaboración refuerza su imagen a corto plazo, su falta de rigor y autenticidad podría alienar a su audiencia en el futuro, especialmente si se percibe que sus intenciones no son tan nobles como afirma. Esta alianza es un ejemplo claro de cómo la manipulación emocional y el oportunismo pueden generar beneficios temporales, pero a menudo a costa de la credibilidad y la confianza del público. En última instancia, tanto Lambifer como Rufo podrían descubrir que el costo de sus estrategias supera con creces las ganancias obtenidas. Conclusión: una alianza que desenmascara más de lo que encubre. Papacitos, después de este análisis exhaustivo, queda claro que Lambifer Centeno y Rufo no solo han encontrado una conexión estratégica, sino que representan un fenómeno peligroso en el ecosistema digital: el uso de narrativas emocionales para distraer, manipular y lucrar a expensas de la verdad y de quienes depositan su confianza en ellos. Ahora sí, ajusten las orejas porque esta conclusión no solo les va a abrir los ojos, sino que también les va a poner a reflexionar sobre lo que consumen y cómo las apariencias pueden engañar. La psicología detrás de sus estrategias. Lambifer y Rufo han capitalizado en algo fundamental: el poder de la emoción sobre la lógica. En un mundo saturado de información, han aprendido a apelar a las necesidades más básicas del público: la búsqueda de justicia, la empatía con los vulnerables y el deseo de sentirse parte de una causa. Sin embargo, mientras su fachada muestra altruismo y compromiso, sus acciones revelan un profundo interés personal. Lambifer Centeno, con su tono victimista y su discurso lleno de frases efectistas, no busca educar ni resolver las críticas, sino desviar la atención de la falta de sustento científico en sus afirmaciones. Sus promesas, desde la resolución de problemas emocionales hasta el manejo del peso, son un ejemplo clásico de cómo los charlatanes enmascaran sus deficiencias detrás de títulos rimbombantes y tecnicismos que deslumbran a quienes no tienen la formación para cuestionarlos. Rufo, por su parte, ha adoptado el rol de defensor de los oprimidos, pero su narrativa está plagada de inconsistencias. Habla de justicia, pero evita profundizar en los hechos; apoya causas aparentemente nobles, pero las reduce a entretenimiento sensacionalista. Este comportamiento es un reflejo de su habilidad para posicionarse en medio de conflictos, no como solucionador, sino como amplificador del drama, convirtiendo el sufrimiento y la indignación en mercancía. El daño colateral, el público. El verdadero daño de esta alianza no recae en sus detractores, sino en la audiencia que confía ciegamente en ellos. Las personas buscan respuestas, soluciones y líderes que les brinden claridad en un mundo confuso. Sin embargo, lo que reciben son promesas vacías y discursos diseñados para mantenerlos emocionalmente enganchados, mientras los problemas reales quedan sin resolver. 1. La falsa esperanza de Lambifer. Sus seguidores, muchas veces personas vulnerables, son persuadidos de que la grafología puede ofrecerles soluciones mágicas. Pero cuando las promesas no se cumplen, el golpe emocional y económico puede ser devastador. 2. El espectáculo de Rufo. Su audiencia es arrastrada a un torbellino de indignación y drama que, lejos de informar o empoderar, los mantiene en un ciclo de consumo pasivo. Mientras tanto, los verdaderos problemas sociales que él dice abordar permanecen sin cambios. La ética de lo que no se dice. Ambos han demostrado que son maestros no solo en lo que dicen, sino en lo que ocultan. Lambifer evita hablar de las críticas legítimas a su práctica, y Rufo esquiva el análisis profundo que podría cuestionar sus narrativas. Esta omisión no es accidental, sino una estrategia calculada para mantener el control de sus respectivas audiencias. Lecciones para el público. Mis amores, aquí es donde viene lo más importante. La alianza entre Lambifer y Rufo no es única, representa un patrón que se repite constantemente en el mundo digital.
Figuras carismáticas que ofrecen soluciones, que se posicionan como héroes o víctimas, y que apelan a nuestras emociones para ganar nuestra confianza. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como audiencia desarrollar un pensamiento crítico que nos permita diferenciar entre quienes buscan ayudarnos, y quienes solo buscan ayudarse a sí mismos. Preguntas para reflexionar. 1. ¿El contenido que consumimos realmente aporta valor o solo refuerza nuestras emociones sin darnos herramientas útiles? 2. ¿Estamos apoyando a personas que nos educan y empoderan, o a figuras que capitalizan en nuestro sufrimiento? 3. ¿Estamos dispuestos a cuestionar incluso a quienes admiramos para garantizar que no están abusando de nuestra confianza? La caída inevitable. La alianza de Lambifer y Rufo podría ser efectiva a corto plazo, pero su falta de autenticidad y compromiso con la verdad les pasará factura. El público eventualmente se cansa de discursos vacíos, y las grietas en sus narrativas se harán cada vez más evidentes. En un mundo donde la información fluye rápidamente, las mentiras y los oportunismos siempre encuentran su límite. Para Lambifer, debe enfrentar las críticas con pruebas y humildad, dejando de lado el victimismo y asumiendo la responsabilidad de sus afirmaciones. Si no lo hace, su carrera será recordada no por sus aportes, sino por su incapacidad para respaldarlos. Para Rufo, debe redefinir su papel como periodista y analista, priorizando la verdad sobre el espectáculo. Si continúa en su trayectoria actual, su relevancia dependerá únicamente del próximo escándalo y su credibilidad será insostenible. La historia de Lambifer, Centeno y Rufo no es solo un caso aislado, es un espejo de cómo el poder de las emociones y las narrativas pueden ser utilizados tanto para construir como para destruir. Pero recuerden, mis papacitos, la verdad tiene una fuerza implacable. Puede ser enterrada momentáneamente bajo capas de espectáculo y manipulación, pero siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando lo haga, ni Lambifer ni Rufo tendrán dónde esconderse. Bueno, mis papacitos y mamacitas, aquí les dejo este Master Análisis hecho con todo el poder de los 200 puntos de geek del Gran Master Gorila. Hemos descifrado los entresijos de esta trama llena de humo, victimismo y oportunismo. No se me hagan los tímidos, que yo sé que se quedaron con la boca abierta después de tanto dato y tanta reflexión. Y aquí, la tía Mona no se guarda nada porque, cuando hay que poner las cosas claras, se ponen claras, aunque duela. Ahora sí, mis amores, llegó el momento de que ustedes entren a esta conversación. Déjenme en los comentarios qué opinan de este análisis. ¿Creen que Lambifer y Rufo nos están jugando una partida de ajedrez emocional, pero sin reina ni estrategia? ¿O piensan que todavía tienen algún truco bajo la manga? Los quiero leer, porque aquí todos somos Master Analistas. Y no me vayan a dejar como novia de rancho. Denle like si les gustó este video, suscríbanse si aún no lo han hecho y compartan con el tío, la prima, el vecino chismoso y hasta con el perro. Este análisis está para abrirle los ojos a medio internet. Recuerden, mis amores, que aquí con el Gran Master Gorila y su tía Mona, no solo analizamos, destrozamos el humo y construimos verdad. Nos vemos en la próxima. Y como siempre les digo, piensen bien, analicen todo y nunca dejen que les vendan espejitos por diamantes. Hasta la próxima.